Bueno, buenas tardes para todos. Hola, profe Paola, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Carlos, Daniel, Fabiana, Jason, por siempre estar presentes. Iniciamos una nueva sesión de nuestra clase de victimología. Profe, podemos arrancar cuando su merced lo considere. Perfecto. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Buenas tardes, profe. Bueno, Profe, bien. ¿cómo está? Hola Fabiana, buenas tardes. ¿Cómo han estado todos? Bueno, muchas Hola, profe, gracias al buenas profe. tardes. Hola Jason, hola a todos. Daniel también, buenas tardes. Al profe Ricardo, muchas gracias. Bueno, creo que hoy iniciamos la clase mm, teniendo en cuenta pues lo que sucedió también el día de ayer y me parece importante traerlo aquí eh, frente a ese primer fallo que tuvimos, y diría yo que es un fallo histórico al ser ese primer fallo que tuvimos por parte de nuestra Jurisdicción Especial para la Paz sobre el caso de los secuestrados. Y hablamos de por qué lo traigo acá a clase, porque ustedes saben que nuestra clase, además de hablar del tema de la victimología, pues también nos conduce a hablar del tema de justicia dentro del punto de vista restaurativa o dentro del punto de vista también mirar la retributiva o existen esos grandes debates, porque creo que sobre eso se basa un poco esas críticas que se han tenido sobre ese tema, pero lo importante es entender también ese papel primordial que juegan las víctimas y cómo lo que hemos hablado en estas clases, ayer lo veíamos a la luz también de medios de comunicación cuando entrevistaban a las víctimas con respecto a ese fallo de la justicia especial, de nuestra justicia especial para la paz, en lo que tiene que ver con el tema de secuestros para exintegrantes de las FARC. Y también podemos hablar ahí del tema, o podríamos tocar el tema de esas medidas alternativas que a la luz de uno han sido defendidas, a la luz de otros muy criticadas, pero pienso que es un bonito ejemplo en este momento que tenemos para iniciar la clase. Con esto decirles que creo que mañana también la JEP, mañana es jueves, realiza un pronunciamiento dentro del tema de ejecuciones extrajudiciales en lo que corresponde al batallón La Popa. Entonces vamos a ver también ese otro tema, o sea, vamos a ver ese otro lado, ¿sí? Frente a este fallo de la Justicia Especial para la Paz, pero pues en este momento quisiera iniciar y quisiera escucharlos a todos, menos mal estamos poquitos, porque creo que aquí se ve muy claro lo que hemos hablado en estas clases sobre el tema de las víctimas, las diferentes víctimas, el tema de la tipología, el tema de esas definiciones dentro de la victimología, y cómo pues ayer, cada vez que yo veía y hoy leía también dentro de esto, pues vamos muy alineados a nuestro tema de clase. Entonces, no voy a empezar hoy por Fabiana, ni voy a empezar por Carlos, si no quisiera escuchar a Daniel inicialmente o a Jason, eh, Vale, profe. ¿qué tenemos ustedes o qué, cómo ven ese tema? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo analizan? Pros, contras, porque me parece que es un tema interesante frente a nuestra clase dentro de lo que hemos visto y hacia dónde vamos también con esos derechos de las víctimas. Entonces los escucho. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Bueno, profe, la verdad, digamos, mi punto de vista es muy a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz, entendido esto como un avance y un cambio en el pensamiento judicial y en el pensamiento, digamos, también social colombiano, toda vez que pues está enfocado en la justicia restaurativa, ¿sí? Yo creo que Colombia necesita experimentar este tipo de justicia, entrar en una conciencia social
respecto a que, no la, a que las sentencias no necesariamente tienen que ser sanciones altas a nivel de prisionalización, que es una cultura que tenemos muy arraigada, incluso como abogados, como estudiosos del derecho, es algo que está muy arraigado a nosotros, sino ver más allá. Incluso esta mañana en noticias escuchaba un magistrado que hacía una explicación de la sentencia y lo criticaban, le decían, venga, pero ustedes cómo van a sacar una sentencia de 8 años de cárcel para el secretario de las FARC cuando hay delitos de violencia sexual, tortura, desaparición, bueno, una cantidad de delitos de altísima gravedad y de lesa humanidad. Entonces el magistrado decía, venga, es que lo importante de nosotros, de la Jurisdicción Especial para la Paz, no es venir a castigarlos y empezar a reprimirlos con el sistema de justicia que lo tenemos. No es un tema eminentemente restaurativo y enfocado en las víctimas. Entonces la periodista le hacía una crítica, porque las víctimas están en desacuerdo, las víctimas no están conformes con lo que está pasando. Y decía, hay muchas víctimas que están tocando y que dicen, venga, a mí nunca me dijeron mi verdad, yo nunca me he sentido reparado. El magistrado expresaba pues que si bien es cierto, pueden existir voces de las víctimas en ese sentido, también, digamos, ponía de presente que la finalidad no era investigar casos individuales, sino esos casos acumularlos en casos colectivos y brindar de alguna forma un proceso de aporte a la verdad y consecución de la misma, y con eso pues aportar a las víctimas en la reparación, haciendo hincapié en que la reparación no era la sentencia. Decía, venga, es que la gente está entendiendo que ya con la sentencia, esta es la medida de reparación del Estado. Decía, la verdad no es esa, la verdad es que la sentencia estaba el primer paso. A través de la sentencia lo que se busca es precisamente reparar a las víctimas, escuchar a las víctimas. Entonces también la periodista hacía una crítica donde decía, venga, las víctimas están manifestando que ustedes, pues que no hay ningún tipo de reparación patrimonial. Entonces el maestro decía, sí, es que no es competencia de nosotros como Jurisdicción Especial para la Paz empezar a hablar de temas de reparaciones patrimoniales, porque eso es competencia de otras entidades que están también, digamos, inmiscuidas en todo este tema de reparaciones a las víctimas que han sido reconocidas dentro del conflicto armado, y especialmente, digamos, víctimas de las FARC. Entonces, esto nos lleva, o a mí me ponía a pensar, eh, digamos, hay un ataque o hay una conciencia social aún tan arraigada de que, venga, si no son 40 años de prisión, entonces no hay justicia. Que la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido alcahueta de los delincuentes y que la única forma de repararnos es con plata, ¿sí? Entonces el magistrado decía, venga, es que esas no, las voces, no son las voces de todas las víctimas. Las víctimas hay muchas que hemos escuchado durante 4 años y que se han sentido totalmente reparadas con lo que hemos hecho, ni siquiera con la sentencia misma. Entonces yo considero que efectivamente hay un tema de reparación muy grande de las víctimas. Es difícil, creo, llegar a dar ese nivel de satisfacción absoluto a todas las personas. Es supremamente complicado y era un tema que incluso cuando empezó la JEP yo decía, pero venga, ¿cómo van a hacer? Porque tantos casos y para reparar a todo el mundo, para que todo el mundo quede contento va a ser muy difícil. Entonces, si bien van a existir personas que no se van a sentir satisfechas o reparadas, no sé, integralmente, lo cierto es que es un paso grandísimo para la transformación en el pensamiento judicial colombiano, en el tema de poner a las víctimas primero y la forma como se ponen de primero a las víctimas, que no solamente con plata, no solamente con cárcel, sino también un tema de trabajo en territorio, un tema de reparación, de identificación de lugares donde hay fosas comunes, un tema de perdón, sí, cosas que van más allá de lo que objetivamente la sociedad ve. Entonces, sí, lo ideal sería que se repararan todas las víctimas, que cada caso en particular fuera recogido, pero lo cierto es que el conflicto colombiano en sí mismo dificulta lograr ese objetivo. Sin embargo, el tema de que se haga una investigación colectiva, de que se hayan realizado mesas de diálogo donde las víctimas fueron los protagonistas, esto nos muestra que la jurisdicción sí tiene como centro a las víctimas. No lo tienen como un sujeto aislado, sino como el protagonista. Y pues es deber de todos nosotros, sobre todo quienes somos abogados, llegar a generar también esa conciencia en las personas, decir, venga, mire, nosotros llevamos cuántos años llevando
aumento de penas, creando tipos penales, sancionando, reprimiendo, las cárceles llenas y todo sigue igual. Démosle una oportunidad a este tipo de justicia para ver si eso es lo que verdaderamente necesitamos los colombianos, que nos permitan transformarnos no solamente a nivel de quienes fueron víctimas directas, sino de la sociedad en general. Gracias, Jason. Lo que hablábamos la clase pasada del tema de las víctimas como colectivas, ¿no? Que habían esas víctimas directas, indirectas, pero también como colectivas. Daniel, te escucho. Gracias por levantar la manito de manera voluntaria. Hola, profe, ¿me escuchas? Te Ahora sí. escucho perfecto. Sí, yo es que no sé por dónde empezar. Yo empezaría por algo muy importante y es que teniendo en cuenta la naturaleza de la JEP y la dificultad también de los hechos que está conociendo y de la expectativa que puede haber sobre eso, creo que también es un debate que siempre va a permanecer abierto, es un debate que va a ser permanente en términos de la finalidad, en términos de cómo debería funcionar, en términos también de qué resultados debería dar. Y yo creo que ahí valdría la pena hacerse algunas preguntas. Eh, lo primero, digamos, insistir en que como lo decía Jason, la JEP es un mecanismo que eh, de manera interesante aborda el conflicto, aborda la mecánica del conflicto y adicionalmente tiene la capacidad de juzgar hechos que por ser tan masivos, tan sistemáticos, puede ser muy difícil juzgar caso a caso. Pero eso siempre ha tenido una dificultad en términos de reparación. Eso no es un asunto que se haya inventado Colombia. De hecho, hay investigaciones sobre cómo, por ejemplo, la reparación de las víctimas en contextos de la dictadura o en contextos de genocidio es compleja en términos de que hay unas expectativas y unas demandas de reparación por parte de las víctimas. Y eso para decir lo siguiente, ese debate está atravesado por varias preguntas, como lo decía inicialmente. Lo primero que debemos preguntarnos es si realmente la jurisdicción toma en cuenta la centralidad de las víctimas. Yo creería que no, pero tampoco pienso que esté mal que no sea netamente que haya una centralidad total de las víctimas. Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, la justicia restaurativa se basa en un principio ético y es que es necesario superar un conflicto y señalar también que el conflicto moralmente es reprochable. Eso implica que si bien hay una importancia ética de las víctimas como personas que sufren el dolor, las consecuencias del conflicto, no necesariamente son sus únicos destinatarios. Sus destinatarios como justicia transicional también deben ser los excombatientes, tiene que ser los funcionarios judiciales, tiene que ser la sociedad toda en sí misma, porque al ser reprochable y tan grave el hecho de conflicto que se está llevando a cabo, que la justicia debe darle un mensaje a cada uno de ellos en términos de qué es lo que debería o cómo debería afrontarse este periodo de conflicto que se está sometiendo a juicio. Entonces, digamos que el tema de la centralidad de las víctimas no lo veo tan claro en la JEP, insisto, no me parece tan mal. Hay un problema de fondo que sí hay que discutir y es cómo debería darse más bien esa centralidad o quién debería ser el centro. Si realmente son las víctimas o son los seres humanos. Yo personalmente pienso que debería haber una centralidad en general de los seres humanos, entendiendo que por las dinámicas del conflicto tuvieron que adquirir a la fuerza de muy mala manera un rol. Y pues eso también tiene que atenderlo, no necesariamente la JEP, pero sí debería atenderlo un mecanismo de justicia restaurativa y de justicia transicional en términos más amplios. Es decir, cómo atender el daño del combatiente, cómo atender el daño de la víctima y cómo atender en términos ya mucho más abstractos el daño que ocasiona el conflicto a la noción de contrato social que deberíamos tener. Eso también nos lleva a otra pregunta, y es qué tenemos que entender también por reparación colectiva. Si bien es cierto, no es posible abordar una reparación individual
también es necesario entender que, o es reflexionar más bien que debería ser una reparación colectiva. Y yo creo que podríamos plantearlo en términos de dos extremos, ¿no? Un extremo que plantea que la reparación debe ser individual y satisfactoria completamente para todas las víctimas, y una posición en la que la reparación debe ser abstracta, netamente moral, por así decirlo, netamente disculpatoria, sin que haya algún efecto práctico en las víctimas. Y creo que el punto y la discusión que se va a dar a partir de ahora con la sentencia es cómo llegar a ese punto medio que sea, digamos, no que genere una satisfacción, pero que sea por lo menos sostenible de cara a un debate público. Si reparamos a todas las víctimas, se nos va la vida. Si no reparamos a las víctimas con cierto sentido de particularidad, también genera una sensación de impunidad, y eso también puede llevar a truncar procesos de reconciliación. Entonces, digamos que el debate de la reparación colectiva, si bien uno podría plantearlo en términos abstractos, de que sí es importante la construcción de la paz, el enjuiciamiento de los crímenes graves, pero sí hay que plantear un debate, y es cómo empezar a aterrizar para una sociedad como Colombia, con una victimización tan amplia, estándares relativamente abstractos y relativamente particulares de reparación, por lo menos en términos colectivos. Y eso nos lleva a otra pregunta también, y es si realmente debería haber satisfacción total. Es decir, si las víctimas dentro del proceso, y por eso también es complejo hablar de centralidad de las víctimas, si las víctimas dentro del proceso deberían entenderse totalmente satisfechas en su reparación, uno, y dos, ¿qué es una reparación satisfactoria en términos de totalidad? Eso implica entonces reflexionar sobre la naturaleza del daño, la naturaleza, por ejemplo, del perdón, la complejidad de la reconciliación también, que es parte de este proceso. Y digamos que un principio que deberíamos aceptar, por lo menos en términos de reparación colectiva, es que no debería haber una satisfacción total. Pero volvemos al mismo problema de la reparación colectiva. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que mantenernos ética y moralmente como reparados, y qué justo sentido podría ser admisible o podría ser necesario para para esa reconciliación? Yo creo que ese es el camino más difícil ahorita, realmente ese es el reto. Si bien hay un montón de críticas contra la sentencia, yo coincido con Jason, la sentencia no es para nada el fin del proceso, más bien es el principio. Y de hecho es en este momento donde van a empezar los debates álgidos sobre la justicia transicional, con las preguntas. Si no respondemos bien esas preguntas, es muy difícil también sustentar un proceso de reconciliación que, digamos, que dignifique a los combatientes y no los instrumentalice, pero al mismo tiempo entienda la realidad detrás digamos, de la imposibilidad de la reparación total y satisfactoria, que inclusive en proceso ordinario es imposible. Un homicidio no se repara completamente porque existencialmente hay una vida que desapareció, no hay algo que lo pueda reemplazar. Lo que se hace es una compensación que de cierta manera puede devolver o por lo menos atenuar el daño, y entender también un poco que el daño siempre va a permanecer, que eso es parte también de la reflexión, que el dolor siempre va a permanecer, que el rechazo de las víctimas a la sentencia siempre va a permanecer. Yo creo que el hecho de que, que haya víctimas que rechacen la sentencia me parece legítimo y me parece hasta interesante. Inclusive yo mismo la he rechazado, en términos de que digamos, es una decisión que debe llevarnos permanentemente a preguntarnos y hacer reflexiones sobre cómo debería darse este proceso de reparación en Colombia. Esa es una discusión que tiene que ser permanente. Eso no lo va a cerrar ninguna sentencia, eso no lo va a cerrar ningún proceso como tal judicial. Eso es un debate mucho más amplio que es necesario también dar, no solamente de cara a este proceso de paz con las FARC, sino también a otros procesos pendientes, para ver si por fin en algún momento podemos llegar a algún escenario de consolidación de la paz y de la reconciliación.
Muchas gracias, Daniel. Y acá hay algo, gracias, Carlos, claro que sí, Dios te bendiga. Ya son las 6:30 para que te ausen. Ah, bueno, y se dio docente, me acaba de llegar un link para una audiencia, dale. No, no te preocupes, dale. Dale, Carlos, y si algo para la próxima clase haces tu participación, porque ya habría la otra sentencia que es la que vamos ya a observar mañana. De aquí dice Fabiana, ¿cuándo me levantan la restricción de hablar? A ver, Fabiana, te escuchamos con este tema. Profe, pero pues si usted quiere seguir manteniéndome la restricción, pues yo me quedo con la restricción, no pasa nada. Dale, 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 no, dale, dale. No mentiras, profe, por molestar. Lo que pasa es que este tema de verdad es bastante extenso y engorroso, porque es un tema que precisamente últimamente estaba leyendo, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, vamos a partir varios puntos. Estoy muy de acuerdo en muchas situaciones que argumentó o que expuso el compañero Daniel en cuanto a hasta qué punto se debe sentir las víctimas reparadas, ¿cierto? O sea, para mí, ¿qué es reparación? Para mí como víctima. Y es muy complicado tener una percepción de lo que para todas las miles de millones de víctimas se entienden como reparadas, ¿cierto? Digamos que cada quien tiene una forma de reparación muy diferente, que a unas les bastó con la verdad, que a unas les bastó con encontrar los cuerpos de sus hijos, de sus hermanos, pero que otros quieren entonces algo mucho más fuerte, o sea, que quieren mucha más proporcionalidad. Y acá es donde uno viene a debatir este fallo histórico, porque es que uno dice, listo, son ciertos años de trabajo comunitario y este trabajo comunitario, entre otras cosas, se va a entender como una forma de, no sé, de castigo simbólico y algo muy importante es que dicen que estas decisiones fueron tomadas con observancia de las víctimas. Es decir, pero entonces, hasta qué punto fueron reales esas observancias de las víctimas y no fue más bien la misma justicia argumentando como que, bueno, ya llevamos tanto tiempo, llevamos tantos casos, ustedes como que también deben ceder para garantizar que este proceso se supla de forma armónica. O sea, me parecía muy interesante esa parte que el compañero Daniel, que no sé si antes de que yo siga, él quiere aclarar algo que está ahí con la mano no sé si él No, no, quiere no, aclarar. sigue, yo lo tengo ahí para ahorita hablar, pero tú sigue tranquila. Ah, ok. Entonces, en ese caso, Con Fabiana, quiero hacerles acá una aclaración a todos. Yo creo que yo ya no voy a seguir dando clases, o sea, las otras horas les tocará a ustedes, porque si se dan cuenta hoy en lo que estamos hablando, estamos abordando claramente el tema de la victimología, pero también hablamos del tema de la justicia vista dentro de la restaurativa, pero también lo tocaba Daniel hace un ratico cuando decía algo de la parte de la retributiva, pero lo hablaba dentro del tema de justicia transicional, que son tres tipos totalmente diferentes. Y tú hablas ahora algo muy bonito, lo que estás diciendo del trabajo comunitario, se llaman penas alternativas también. Entonces, yo creo que voy a hablar con la universidad porque creo que ya ahí se nos termina la clase. Mentira, sigan, por favor, chicos. pero Sigan, voy sigan. voy a poner el cronómetro y me comprometo a terminar en 5 minutos. Mentira. Dale, 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 dale. Ay, entonces, mi pregunta realmente y la pregunta que a mí me ha surgido desde que me enteré de ese fallo histórico es, ¿está listo un país como Colombia para asumir la figura de justicia restaurativa y de tomar como algo bueno este fallo de carácter, entre comillas, para algunos o muchos considerado simbólico? ¿Está listo Colombia para ese tipo de justicia restaurativa? La pregunta, sinceramente, o a mi concepto es no. Colombia está tan acostumbrado a que esas proporcionalidades que tantos alegan respecto de las penas tiendan a ser igual de gravosas al daño que se hizo, que muy seguramente estaban esperando que las sanciones a estas personas que se sometieron a la JEP fuesen penas privativas de la libertad altísimas, pero pues que eso generaría una problemática mayor, que venga, que ya estamos hablando hace mucho tiempo del tema del hacinamiento, que ya estamos hablando hace mucho tiempo de que ellos no se iban a someter a una JEP si en principio iban a tener menos beneficios de los de la información que ellos estaban dispuestos a someter, ¿cierto? Porque pues para esto también están este tipo de jurisdicciones. Es como cuando en el derecho se hace un preacuerdo. Nosotros estamos dispuestos a dar, pero también a que nos den, ¿cierto?
Entonces, ¿hasta qué punto ellos iban también a ser capaces de someterse a este tipo de justicia restaurativa, pero sin obtener beneficios? Ahí es donde no estamos listos para entender que esos procedimientos son necesarios. Pero entonces dejamos en algunos momentos de generalizar algo que no se puede generalizar, y es el tema de la reparación. Porque bien lo decía el compañero Daniel, y estoy 100% de acuerdo. No se puede saber el amplio concepto de reparación, cómo lo entienden todas las víctimas. Y se puede saber que muchas víctimas con este fallo no se sintieron ni reparadas, ni identificadas, ni respaldadas, ni acompañadas, y que ellos van a decir, bueno, pero es que con este fallo se pueden observar muchas ausencias de garantías frente a nosotros de que estas personas no van a reincidir, de que vea ahí dónde están ciertas limitaciones de carácter político, de participación política. Vea, pero entonces, ¿cómo van a, a garantizar que esos trabajos comunitarios realmente sean observados? O sea, hay brechas grandísimas que no sé hasta qué punto vamos a poder afrontar en un corto tiempo. Entonces, siento que sí, fue un fallo histórico, fue un hito, un precedente muy bonito, pero como todo tiene su parte que va a traer unas consecuencias quizá un poco grandes, que es lo normal, ¿no? Frente a, son entre comillas los daños colaterales que llegan con la incorporación de nuevas tendencias, de nuevas figuras, pero pues esa es más o menos como mi opinión frente a eso. Sí, 5 minutos, fui fiel al tiempo. Eh, Daniel, ¿ibas a agregar algo? Sí, profe, es que Fabiana me hizo acordar de un par de cosas también como para incendiar el debate, ¿no? Dos cosas. Uno, a mí siempre me llama la atención hablar de proporcionalidad, porque creo que hablar de proporcionalidad en términos de justicia restaurativa es equivocado. Nunca va a haber un fallo proporcional en justicia restaurativa, porque el concepto de la sanción en justicia restaurativa no es ni negar el delito ni responder moralmente al delito, sino reparar el daño. Más Ujú. bien, digamos, el análisis deberíamos tenerlo presente. No sé qué opinan los compañeros, pero digamos, deberíamos plantearlo en términos de qué medidas son necesarias para reparar ese daño. Yo creo que este fallo, y me suma lo que decía Fabiana, de que es un fallo histórico efectivamente y con toda la razón, y yo le agregaría otro punto para reconocer lo histórico, y es que este fallo creo que es la primera vez en Colombia que nos hace pensar en que realmente el centro de un proceso penal no debería ser el proceso en términos de un escenario judicial con un procedimiento especificado en un código, sino realmente qué pasa después del pronunciamiento. ¿Qué pasa si el juez tiene en cuenta la verdad procesal? ¿Qué pasa en cuenta si determina algunos responsables, o en este caso máximos responsables? ¿Qué debería pasar de eso? ¿Eso a qué nos lleva? ¿Qué debería traer eso? Y eso inclusive en términos de justicia ordinaria nos permitiría imaginar otros escenarios en términos sancionatorios, como por ejemplo, si hay una sanción con una pena restaurativa, ¿qué debería pasar después de eso? ¿Cómo debería actuar un juez de ejecución de penas? ¿Cómo debería ser esa lógica de justicia restaurativa que no se centra en la declaración de un juez o en una cárcel que ni siquiera es el centro de nada porque cualquier persona, desde la víctima hasta el condenado, son olvidados después de la sentencia? Pero ¿cómo debería actuar una condena de justicia restaurativa, en términos de justicia restaurativa, pues digamos, de cara a esa reparación del daño? Y lo otro también, insisto, como para encender el debate, eh, yo creo que ningún país nunca está listo para dar ese debate de la justicia restaurativa. En Ruanda, por ejemplo, se aplicaron tribunales comunitarios que son los tribunales gachacha, que de hecho Ujú. tuvieron digamos, no han estado exentos de polémica porque han habido denuncias de corrupción, de influencia de la percepción personal de los jueces populares en las sentencias. Entonces, digamos que es una discusión que siempre va a estar presente, pero por el hecho de que siempre va a estar presente, tampoco vamos a dejar de darla. O sea, así Colombia no esté listo, porque ningún país va a estar listo, igual, por lo menos desde mi óptica, creo que sí vale la pena seguir insistiendo en hablar de justicia restaurativa
no solo para un proceso tan difícil como la superación de un conflicto y de una violencia tan masiva y atroz, tan generalizada, sino también inclusive para todo el sistema penal en general, para la atención de un conflicto en general. Entonces creo que esa discusión siempre va a permanecer, va a ser insistente y siempre vamos a estar cuestionándonos el rol de la víctima, el rol de la persona que se enfrenta al proceso, que cometió un delito, el rol del juez, y eso también es un asunto que deberíamos también pensar y seguir pensando en clave de justicia restaurativa. Listo, chicos. ¿Y esto por qué? Porque vamos a ya entrar a hablar y muchas gracias a todos los que participaron. Pero hoy ya vamos a entrar a hablar acá un poco de esos derechos fundamentales que tienen las víctimas, esos derechos a lo que conocemos verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Yo les voy a dejar una pregunta aquí y la voy a dejar abierta, no para que la contestemos, porque decía ahora nuestro compañero Daniel, no, hay muchas cosas que podríamos aquí echar carbón a un debate muy fuerte y no acabaríamos, pero y el tema va es cómo cuando yo encuentro esto, lo que pasó con este fallo, cómo poder articular los derechos de esas víctimas con la justicia penal, pero también con esos estándares internacionales de derechos y de derechos humanos y VIH donde nos exigen unos mínimos, porque es que muchas veces a nosotros se nos están, digámoslo así, es olvidando esas situaciones. ¿Y por qué hablo de olvidar esas situaciones? Porque lo primero, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes cuando decía Fabiana, pienso que esto es un tema donde todavía Colombia no está preparado, pero por no estar preparado no podemos quedarnos atrás porque Colombia aceptó, digámoslo así, a pesar de que por allá hubo después un plebiscito, bueno, todo, que no, que sí, que tú, que yo, pero bueno, estamos frente a unos temas y frente a esto, Colombia acepta como tal que estamos en una situación de justicia transicional con el único fin que tenemos todos los colombianos de buscar, ¿qué? Conseguir la paz, porque para allá vamos, o sea, eso es lo que nos interesa a todos. Y que dentro de ese fin de conseguir la paz era necesario o es necesario, no podemos ganar todo, ni se pueden, ni va a poder ganar las víctimas del 100%, ni van a poder ganar los victimarios del 100%, ni el Estado el 100%, sino que digamos que el punto está que hay que ceder, ¿no? Y hay que negociar muchas cosas. Ejemplos los tenemos, Daniel tocaba ejemplos ahora, pero si los miramos podemos tener ejemplos en muchas partes del mundo con respecto a eso que estaba, digámoslo así, sucediendo. Pero más allá de esto, y fue maravilloso el fallo ayer para este tema de los derechos que vamos a tocar hoy, que vamos a iniciar tocando hoy de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, es pensar un poco también en esos estándares internacionales, es pensar qué va a pasar si dentro de estamos hablando de que la jurisdicción, estamos a un año de que tiene que mostrar resultados, por ejemplo, que es algo que se ha criticado también. Pero ¿qué va a pasar también cuando esos estándares internacionales más adelante, porque aunque es cierto que estamos dentro de una justicia transicional y tenemos diferentes organismos o instituciones dentro de ese acuerdo, ese acto legislativo que se formó con el fin de, ¿qué va a pasar cuando alguien llegue y nos observe y nos diga, Colombia, venga, sí, usted lo hizo, pero resulta que usted no podía generar situaciones, no sé, se me ocurre, frente a crímenes de lesa humanidad, porque bajo los principios, por ejemplo, de que los derechos humanos son imprescriptibles, indivisibles, universales, inalienables, habían cosas que no se podían negociar. No sé, se me ocurre. Por eso la pregunta que les dejo para que ustedes la piensen y la hablaremos de pronto en la próxima clase cuando veamos el otro fallo que va a producir la JEP en el caso de Batallón La Popa, es pues esto cómo se articulan esos derechos con la justicia penal, ¿no? Con esta parte transicional.
sino con esto de la justicia penal y con esos estándares internacionales en derechos humanos y derecho internacional humanitario, ¿no? Porque digamos que hacia allá tenemos que ir porque si nosotros hemos firmado también compromisos internacionales que han obligado al Estado y los hemos firmado también de una manera voluntaria dentro de ese tema de la voluntariedad de los estados en su parte de relaciones internacionales, pero ahí se aplica eso que si el estado firma es para cumplir, creo que se llama el pacta sunt servanda en eso. Entonces, bueno, es de mucho y a poco, pero aquí hay que mirar otra cosa, ¿no? Recuerden que esto de los 8 años, ¿sí? Como tal, ya lo habíamos visto nosotros en el año 2005 con la ley 975, ¿no? Entonces, pienso que ahí para ustedes también es importante empezar a realizar un análisis dentro de esos dos contextos, qué pasó frente a la ley 975 versus lo que hoy está sucediendo con los fallos de la JEP frente a esos derechos fundamentales de las víctimas, ¿sí? Porque aquí no estamos descubriendo que el agua moja, y esto viene desde el 2015-2016. Nosotros ya hemos tenido unos acercamientos como tal, o ya habíamos hablado de estos temas anteriormente, y digamos que fueron criticados, y resulta que dentro de la parte de la reparación también hablamos de reparaciones económicas, nos guste o no nos guste, y estamos frente a unos victimarios que en varias situaciones han dicho, yo no tengo nada, yo nunca tuve nada, yo soy pobrecito, todo lo perdí, no tengo con qué reparar a la víctima. Entonces, miren cómo, pero pues para eso era importante también conocer el tema en el sentido de ese gran debate que hay, y va a haber mucho más debate con respecto a esto, porque aquí lo que debe primar, y lo decían ustedes muy bien, y Daniel lo hizo mucho énfasis también, y Fabiana, cuando decían los derechos de las víctimas, los derechos de las víctimas, los derechos de las víctimas. Pero también lo dicen ustedes, ¿cómo ponemos de acuerdo a 52 millones de colombianos? Porque es que aquí todos, si lo miramos, hemos sido víctimas del conflicto armado. Todos hemos sido víctimas del conflicto armado. Puede que no sea víctima directa ni víctima indirecta, pero sí como sociedad, dentro de ese tema de víctima colectiva. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros también dentro de esos temas de la reparación? O sea, ¿cuál es el mensaje que nos va a quedar como tal frente a esto que estamos viendo? ¿Listo, chicos? Bueno, entonces para empezar acá, les dejo esa pregunta. Pero es importante también entender algo acá, es de dónde viene esto. Yo por eso les decía, y ustedes lo tienen claro, y me gusta mucho cuando ustedes escucharlos hablar, cuando nos damos cuenta que nosotros, nuestro proceso, ya hablando acá de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y todo lo que se viene o se vino actualmente con el acto legislativo, pues nos lleva a que nosotros no somos, yo siempre lo digo, nosotros no somos puritos, ¿cierto? Y de pronto ahí va un tema también no digo de fracaso, pero sí que nos cuesta más adecuar muchas cosas, y digo que no somos puritos, porque nuestro proceso es un proceso que trae Sierra Leona, viene de muchas partes para haber generado este tema de justicia transicional en Colombia, con todos los componentes que ella abarca y con todo lo que viene abarcando. Entonces, es necesario analizarlo desde el punto de vista comparado, y esa tarea la deben tener ustedes, y la hablo como tarea dentro de esto de lo que ustedes hacen, cuál ha sido el resultado visto desde el punto de vista de la victimología y también desde el tema de esa justicia restaurativa en diferentes países que han tenido que acudir de manera similar a lo que hizo Colombia y cuál ha sido ese resultado. ¿Y saben por qué se los digo, muchachos? Porque es que esta no va a ser solamente este proceso, o no va a ser solamente la ley 975 y ahora el acto legislativo 00. No. Acuérdense de mí que en 5 años o en 10 años vamos a estar firmando otro acuerdo para seguir hablando, sosteniendo situaciones de justicia, pero no podemos quedarnos ahí
sino que tenemos que evolucionar, pero para poder evolucionar tenemos que saber cuáles han sido, no hablemos nuestros fracasos, pero sí esas derrotas que nos han llevado a que no se cumpla el fin por el cual todos cedemos. La sociedad cede, el Estado cede, el victimario cede, la víctima cede como tal dentro de esos derechos fundamentales. ¿Listo? Dentro del tema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, es importante tener en cuenta ese marco internacional, ese marco nacional. Tenemos dentro del marco internacional de dónde viene, pues es donde viene, digámoslo así, pegado, ¿sí? Vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948. Ahí lo podemos ver dentro de la concepción del recurso efectivo. También tenemos el tema dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si ustedes pues lo consultan a la luz del artículo 2 y 3 de ese pacto, también vamos a ver cómo lo aborda y cómo lo mira a la luz de verdad, justicia y reparación. Tenemos también el Pacto perdóneme, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y hablo de esa Convención Americana sobre Derechos Humanos porque ustedes saben que Colombia hace parte de la Organización de Estados Americanos y aceptó como tal la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también suscribe y adopta la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Y ahí hay dos artículos en especial, que es el artículo 8 y 25 dentro de la Convención Americana, que es el tema de protección judicial y garantías judiciales, ¿cierto? Y es necesario como tal ubicarlo dentro de ese marco internacional cuando nos están hablando de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Igualmente, los principios de Junet, me perdonan porque yo el inglés y el francés y el alemán poco, pero bueno, tenemos los principios de Junet de 1997 y también de Van Boven y Bassion de 2005. ¿Qué pasa con estos tres, digámoslo así, cacaos en estos temas? Ellos nos hablan como tal y ya nos enfocan sobre lo que tiene que ver en verdad, justicia y reparación. ¿Quién era Junet? Recuerden que Louis Junet es un jurista, bueno, jurista francés porque él muere en el año 2018, 2019, magistrado y era un experto en derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas. Él también fue un relator especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías de esa organización también. Y él en el año de 1997 elabora un informe que dio lugar a los llamados principios de Junet. ¿Y en qué se centran esos principios? Junet es centrados en el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. ¿Frente a qué, muchachos? Frente a violaciones de derechos humanos. Recuerden la pregunta que les hice, ¿cómo queda este tema de las víctimas de sus derechos a la luz del derecho penal, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario? Déjenla ahí, la van resolviendo, pero aquí es para que nos vayamos enfocando de eso. Entonces resulta que dentro de estos principios se centra en ese derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación frente a violaciones, jóvenes, de derechos humanos, ¿cierto? Él defendía que las amnistías amplias para crímenes internacionales eran contrarias al derecho internacional. Entonces, miren la posición, cómo vamos frente a esto. Y si ustedes miran los antecedentes también de nuestro acto legislativo, y cuando se empieza a hablar de este tema, justicia transicional, también por allá van a ver que nombran o que traen o que analizan o que por allá hablan también de estos principios. Entonces, mire cómo estos acercamientos nos dan luces frente a lo que hoy tenemos y frente a esos antecedentes que nos han servido de base para lo que vimos ayer, un hito, pero también a lo que vamos a continuar viendo dentro de los fallos por parte de nuestra jurisdicción especial. Acuérdense también que en este tema, dentro de estos principios encontramos que él se centra en cómo enfrentar las violaciones graves a los derechos humanos en contextos de dictadura o conflictos armados. Quiere decir,
mis queridos maestrandos, que yo los invito a que consulten estos principios, porque dentro de lo que estamos viendo dentro de estos derechos fundamentales de las víctimas, pues tenemos también que mirar cuáles han sido fuertes esos antecedentes y cómo se enmarcan a nivel internacional estos puntos y hacia dónde va sobre todo estos principios que pues, como lo decía yo, se los mencionaba anteriormente, eh, fueron tenidos en cuenta y fueron presentados también a través de un documento ante Naciones Unidas, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esos ejes fundamentales? Como lo decía yo ahora, pues la verdad, el derecho a la verdad, y ese derecho se consideraba dentro de ese derecho, cómo lo consideraba él o cómo están escritos dentro de los principios, como un derecho a las víctimas y de la sociedad a conocer lo ocurrido y quiénes son los responsables. Implica también ese deber estatal de preservar esos archivos y garantizar todo lo que se tenga frente a el acceso a la información. Cuando habla de derecho a la justicia, es esa obligación, dentro de los principios lo trata como esa obligación de investigar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos y a esa crítica eh, a que fuera como ilimitada esas amnistías. Y él habla un poco dentro de los principios, o hablaba, o lo deja plasmado dentro de los principios, sobre el tema de la limitación a las amnistías, que los estados no pueden otorgar amnistías generales por crímenes internacionales. Y estos crímenes se los describe hablando de crímenes de genocidio, de crímenes de lesa humanidad y de graves infracciones al derecho internacional humanitario. ¿Listo? Eso es la parte de derecho a la justicia. Y esos principios también los abordan dentro de lo que es el derecho a la reparación como una obligación que tiene el Estado de reparar de manera integral los daños sufridos a las víctimas. Y ahí nos habla del tema, nos incluye dentro de esto, digamos, unos mínimos dentro de este tema de la reparación y lo toca a nivel de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Entonces, si se están dando cuenta, cuando estamos hablando de estos principios Joinet, si se dan cuenta cuando yo les digo que lo que nosotros tenemos no es algo puro, sino que viene siendo como tal y traemos de muchas partes para hacer una construcción aproximada al entorno de nuestro conflicto armado. ¿Listo? Estos principios podemos decir que marcaron la primera codificación internacional clara sobre la triada verdad, justicia y reparación. Entonces yo los invito, porfa, chicos, que dentro de este escenario de derechos fundamentales de nuestras víctimas, teniendo en cuenta todas las categorías de víctimas, todas las tipologías de víctimas, todos los atadistas que vimos dentro de las víctimas, consulten también estos y lo adecuemos y miremoslo. Yo digo que más que adecuarlo es comparémoslo con lo que hoy tenemos y comparémoslo, no solamente, vuelvo a decirles, vámonos un poquito más atrás, miremos qué pasó con la ley 975, pero también adentrémonos un poco en lo que estamos viendo. ¿Para qué? Para que lo que está bien lo conservemos, llegado el caso que tengamos que entrar a otro proceso de justicia transicional o que este se tenga que ampliar, o llegado el caso de esta situación, pero teniendo una base frente a algo que no ha funcionado. Entonces tenemos que empezar también a generar estas comparaciones dentro de la parte académica para plasmarlo a través de investigaciones. Igualmente yo les decía que estaban los principios de, perdón, que hablaba también de los principios de Van Boven y Bassioni del año 2005. Y resulta que Theo Van Boven nos dice que es un jurista. ¿Quién era él? Él también es un jurista, mientras Joinet es francés. Boven es un jurista holandés, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Maastricht, pero también es un relator, o fue un relator porque él murió en el año 2023, fue un relator especial de Naciones Unidas en los temas de tortura y sobre el derecho a la reparación a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos.
Y en el año de 1989 él elabora un primer borrador de principios sobre el derecho de las víctimas a obtener reparación. Estos aportes realizados por este jurista holandés fueron retomados y desarrollados hasta convertirse en los principios de Van Boven-Bassiouni y son publicados en el año 2005. ¿Y quién era Bassiouni? Decimos que lo que se conoce de él, es un jurista egipto-estadounidense, egipcio-estadounidense, y era profesor de Derecho Penal Internacional y él participa activamente en la creación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y pues este hombre también es presidente de la Comisión de Naciones Unidas y él es quien finaliza los principios sobre el derecho a un recurso y reparación de las víctimas en el año 2005, recogiendo el trabajo de Van Boven, y hacen esa publicación a través de esos principios que son pues publicados o que son mostrados, digámoslo así, en el año 2005. Estos principios tienen un título oficial, si quieren ustedes anótenlo, ya les voy a decir, ya se los voy acá a colocar en el chat. Igual yo sé que ustedes pues los deben conocer al derecho y al revés. Espérenme, aquí está. Ahí está el nombre para ustedes que son juiciosos, ¿ya? Y aquí entonces estamos frente a principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional a interponer recursos y obtener reparaciones, ¿cierto? Estos principios y directrices fueron aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Asamblea General por resolución 60-147 en el 2005. ¿Y qué es lo clave que tienen estos principios? Recuerden que hablábamos que los Belluinet nos hablaba de reparación, verdad, justicia y reparación. ¿Qué nos traen estos principios? También hablan de un tema de reparación a las víctimas y nos da esa definición de víctima como toda persona que haya sufrido daños físicos, mentales, emocionales y económicos o afectaciones de derechos fundamentales como resultado de violaciones graves de derechos humanos o derecho internacional humanitario. ¿Listo? Nos habla también de un derecho efectivo, perdón, el derecho a un recurso efectivo. Cuando me habla acá de esto, es que si ustedes miran el título de la obra como tal, es ese derecho que tienen las víctimas a acceder a mecanismos judiciales y de administración que sean eficaces, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. También nos trae la reparación integral, ¿sí? Donde nos reafirma 5 formas de reparación: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, ¿cierto? ¿Para qué? Para reparar tanto daños individuales como daños colectivos. ¿Mm? Nos habla también o nos incorporan estos principios del tema de la responsabilidad estatal. Vuelvo y digo, Joinet solamente me habla de una reparación, de unos derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Perdón, sí, y a la reparación. Pero miren acá ya como en el 2005 esto se viene a complementar y ya me habla de un recurso efectivo, pero también me habla de reparación integral, más abierta. Y me habla también ya a la responsabilidad estatal. Los estados tienen esa obligación primaria de reparar. Si el autor individual no puede hacerlo, pues el estado debe garantizar la reparación, ¿cierto? Pero aquí en Colombia, ¿se acuerdan que nosotros tenemos la unidad para la atención de víctimas? ¿Cómo se llama? Bueno, la unidad, ¿me ayudan por favor con el nombre? Donde se registran, La donde UARIC. unos, ok. Entonces mire aquí, dentro de esto hay un registro previo de inscripción para el tema de víctimas, pero si lo miramos, gracias,
Gracias, espérenme 2 segunditos. Ay, mi madre. Muchas gracias, Daniel, por enviarnos ahí el tema en link también. Eh, y aquí con estos principios lo que nos dice es que si el autor no puede hacerlo, o sea, si no puede hacer parte de reclamar su reparación, pues el Estado debe garantizarle esa reparación. Entonces, por eso yo los invito también a que leamos un poco y que comparemos o que nos traigamos esos principios a la luz de lo que hoy tenemos y no nos vayamos muy lejos. Vámonos al fallo de ayer y si quieren esperemos el fallo que viene también, cómo se centra y cómo podemos analizar nosotros estos principios. Dentro del tema de la dimensión internacional, pues es entender como tal que quien tiene la obligación inicial y sobre quien recae la responsabilidad es sobre los estados. Pero eso no quiere decir que si el estado no cumple, no tiene, no se ajusta, no le interesa, las víctimas no puedan recurrir a mecanismos internacionales. Que, por ejemplo, para el escenario de nosotros a la luz de violaciones de derechos humanos, que encontremos en la Convención Americana de Derechos Humanos, nosotros podemos eh, asistir o podemos recurrir frente al tema del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como los casos que hemos visto que Colombia pues ha sido condenado, ha sido sentenciado, ha sido declarado violador de derechos humanos. ¿Listo? Pero también sucede que si estamos hablando en situaciones de genocidio o situaciones de crímenes de lesa humanidad o situaciones de crímenes de guerra o crímenes de agresión, por ejemplo, pues si el Estado no puede o no tiene o no se ajusta como tal, y una vez agotado unos requisitos como por ejemplo es el plazo razonable, eso no quiere decir que la víctima, por ejemplo, no puedan llegar a llevar esos casos a la luz de la Corte Penal Internacional, ¿cierto? O que nos podamos ir también a, no sé, a la luz de la Organización de Naciones Unidas con el Consejo de Derechos, no sé, pero quien tiene la obligación inicial y quien le corresponde investigar y si es el caso, sancionar, juzgar y, digámoslo así, responderle a la víctima, pues es el Estado. Pero si el Estado como tal, dentro del plazo de razonable, bajo el tema de principios, ya sea de complementariedad o de subsidiariedad, ¿y por qué hablo de estos dos principios? Porque si ustedes miran, si miran el Estatuto de Roma, pero también miran la Convención Americana, en uno nos habla de que la Convención es subsidiaria, que este organismo o este sistema interamericano lo sitúa como subsidiario, mientras que la Corte Penal Internacional habla de un tema de complementariedad a la luz de los estados. Entonces, para que tengamos en cuenta, estos principios consolidaron a nivel internacional el marco normativo vinculante sobre los derechos a las víctimas, articulando lo que desarrolló en su momento Junet y nos ayudan a desarrollar también temas a la luz del derecho penal internacional y mecanismos de justicia transicional. ¿Claros hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, señora profe. Perfecto. Fabiana, me preocupa cuando Fabiana no me copia. Profe, acá la estoy escuchando. Bueno, me preocupas. Listo. Tenemos también dentro del marco normativo internacional un referente como es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Acudan ustedes al artículo 68 y 75 de la Corte Penal Internacional y se darán cuenta cómo el mismo estatuto aborda lo que tiene que ver el tema de esos derechos a las víctimas desde el punto de vista de justicia,
y el tema de reparación también, o sea, cómo se soporta, digámoslo, este tema de derechos fundamentales desde la parte internacional. Y aquí tenemos también una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos dos casos como tal que también los invito a que ustedes en sus ratos libres lo lean. Es el caso Rodríguez Velázquez versus Honduras. Es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año de 1988. Ese fallo es un tema por desaparición forzada. Y tenemos también el otro que es de Barrios Altos versus Perú en el año 2001. ¿Por qué traigo estos dos casos dentro de acá, dentro de lo que estamos viendo de la parte internacional? Porque con el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, nos habla siempre, o si ustedes miran la sentencia de la Corte Interamericana, nos lleva a un contexto que se da en los años entre 1981 y 1984, cuando Honduras es escenario de desapariciones forzadas de decenas de personas, la mayoría de estudiantes universitarios. ¿Y los hechos a qué se remontan? Los hechos se remontan o hacia dónde va el fallo, porque se llama Velázquez Rodríguez, porque Ángela Manfredo Velázquez Rodríguez es un estudiante que fue secuestrado por agentes estatales vestidos de civil en la capital de Honduras, en Tegucigalpa, en el año de 1981. Y a pesar de los recursos legales presentados por la familia, el Estado nunca brindó respuesta ni atención a esos casos. En este sentido, ese fallo, esa sentencia de la Corte Interamericana determinó la responsabilidad del Estado hondureño por la participación en la desaparición forzada de Manfredo Velázquez Rodríguez, y ahí es donde también se analizan, y por eso los invito a que lean esas sentencias, cómo la Corte Interamericana, pues en ese año, en el año 1988, empieza a analizar el tema de los derechos de las víctimas y por qué se da la condena al Estado dentro de la desaparición forzada cuando no brinda una respuesta oportuna como tal a esos familiares que se consideran víctimas también. Y lo que tiene que ver ya con Barrios Altos versus Perú es una sentencia pues más nueva que la hondureña, que la Velázquez Rodríguez, porque es una sentencia del año 2001 y esta sentencia como tal es una sentencia que se da en la lucha contra el terrorismo en el Perú, porque el Estado peruano promulgó una ley de amnistía. Y a raíz de estas leyes, pues el Estado no podía ni investigar, ni juzgar, ni sancionar a responsables de graves violaciones a derechos humanos, como todas las que ocurrieron en los barrios altos. Por eso yo les decía ahorita, vamos a hablar prospectivamente. ¿Y qué pasa con estos temas de la justicia restaurativa y con estos fallos frente al tema de los derechos humanos y ante el tema del derecho internacional humanitario? Entonces, miren, por ejemplo, esta sentencia frente a esa ley de amnistía, cómo condenan al Estado peruano también, porque dice, no, es que yo hice una ley de amnistía y entonces pues allá pasaron algunas situaciones y por las situaciones como tal que sucedieron, pues yo no puedo investigar porque yo hice una ley de amnistía. Pero dice, ojo, porque estamos hablando de violaciones a derechos humanos. A raíz de esto, el Estado, pues como tal, perdónenme, la Corte declara que la promulgación de esas leyes de amnistía son manifiestamente contrarias a obligaciones internacionales de un Estado y que ya solo por por esto se constituye una violación de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que genera responsabilidad internacional. Y por lo tanto, pues que Perú debía investigar los hechos y sancionar a los responsables. Ahí les voy dejando a ver qué ven ustedes que pueda llegar a pasar algún día. No estoy diciendo ahorita, pero algún día pueda llegar a pasar acá en Colombia. ¿Listo? Y a nivel pues nacional tenemos pues, nuestra Constitución Política de Colombia, pero también tenemos, como yo les hacía referencia ahora, la Ley 975 del 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz.
Igualmente, la ley 1448, la ley de víctimas de restitución de tierras, nuestro acuerdo de paz, donde nos habla de ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y tenemos una jurisprudencia, hay muchas, pero digamos que a mi parecer, no estoy diciendo que las otras no, sino que por los tiempos se han promulgado, sí, que se han pronunciado, pues han ayudado mucho a aclarar situaciones determinantes para estos temas. Por ejemplo, aquí les voy a enviar la sentencia C-370 del 2006. Espérenme, le busco acá el linkcito. ¿Cierto? Y porque esta sentencia, recuerden que esta sentencia analizó la ley 975 del 2005, que la tenemos como un antecedente, recuerden, dentro de la parte nacional, declarando que el tema de la reducción de penas y la alternatividad penal son constitucionales para la consecución de la paz, siempre y cuando cumplieran requisitos como la confesión veraz de delitos y la reparación integral a las víctimas. En ese momento, la Corte con esta sentencia reiteró que ese mecanismo de transición es un mecanismo o era un mecanismo legítimo o que tenía un fin legítimo del Estado, pero él estableció la obligación que la confesión fuera completa y veraz de la totalidad de los delitos cometidos, ¿cierto? Recordemos que la ley 975 que buscaba la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados ilegales, en este caso Autodefensas Unidas de Colombia, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. Y la ley contemplaba también, esa ley no es, entre muchas cosas, pues contemplaba el tema de la reducción significativa de la pena y la posibilidad de penas alternativas para desmovilizados. Por eso les decía yo que no podemos olvidarnos y solo centrarnos en el acto legislativo o lo que hoy tenemos, porque hacia atrás, es más, si ustedes miran el proceso también con el M19 en su momento, pues ahí también podemos hablar de situaciones que podemos considerar acercamientos a la justicia transicional. ¿Listo? En este caso, con esta sentencia, eh, se sostenía, o por qué se demanda esa sentencia, porque se sostenía que esta ley que con lo que estaba pasando, de manera indirecta se estaba hablando, era como una amnistía, un indulto, y que estaban prohibidos y que estas figuras de amnistía e indulto estaban como prohibidos frente a grupos armados, ya que estábamos frente a violaciones o a delitos graves que no podían, como tal, pasarse por alto. Y centraba esto también que las penas establecidas que en esa ley eran entre 5 y 8 años eran desproporcionales para crímenes atroces y que el proceso penal vulneraba los derechos a las víctimas. Por eso se pronuncia la Corte Constitucional y le dicen, no, 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 venga, espérense, esto no, lo que yo les decía ahorita dentro del contexto como tal de la sentencia, le dice tranquilo, frente a esos argumentos como tal, esa reducción de penas y la actividad son constitucionales. ¿Por qué? Porque se hacen necesarias para construir la paz, pero que sí debía cumplir requisitos como la confesión veraz de los delitos y la reparación integral de las víctimas. ¿Ok? También tenemos hay muchas, vuelvo a decirles, yo traigo aquí dos o tres que me parecen importantes, con esto no quiero dejar el mensaje que usted diga, no, es que a la profe solo está, no, sino por los temas que han abarcado, igual me parece como sobresaliente la sentencia 579 del 2013, aquí la estoy buscando, regálenme en un momento, ya, ya les envío el link también. Y esta sentencia analiza la constitucionalidad de lo que conocimos o lo que se conoce como el marco jurídico para la paz, particularmente en los términos de máximos cometidos de manera sistemática y todos los dentro del acto legislativo 001.
la Corte declara que la aplicación de criterios de selección y priorización para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ojo, porque ya me están hablando tanto en derechos humanos como en derecho internacional humanitario, era legítima siempre que contribuyeran al esclarecimiento de la verdad, la reparación a las víctimas, la desvinculación de menores y permitiera la suspensión de penas en casos de no máximos responsables. Esta sentencia como tal se enfoca, como yo les decía, a mirar la constitucionalidad del acto legislativo 0001 que con la introducción de este tema del marco jurídico para la paz. Y recordemos que el marco jurídico para la paz tenía, o bueno, se crea con el objetivo, con la finalidad de facilitar ese proceso de paz y justicia transicional en Colombia, permitiendo el juzgamiento diferenciado para máximos responsables de crímenes más graves y atroces. ¿Ok? Ojo con esos términos. Vuelvo a decirles, ya vamos, creo que esta es nuestra esta es nuestra tercera clase. Me quedan 7 horas. Podríamos hacer una maestría solamente hablando de estos temas, ¿no? De máximos responsables de responsabilidad del mando de crímenes más graves, pero pues vamos a esperar la sentencia de mañana de nuestra Jurisdicción Especial para la Paz, a la luz también del análisis que hace frente a estos temas de máximos responsables, a estos temas también de sistematicidad, a estos temas de criterios de selección y priorización también. ¿Listo? Y tengo aquí también de referente nacional y los invito a leer la sentencia, y en esto yo sé que esta sentencia sí la conocen mucho, la sentencia T025 de 2004 es una sentencia, nosotros decimos al interior de donde yo trabajo, está la sentencia que habla de la declaración de cosas inconstitucionales como tal. Esta sentencia reconoce, digamos que se centra dentro del tema de desplazamiento forzado interno como crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales debido a que a esa violación masiva y sistemática a los derechos fundamentales de los desplazados. Y en este sentido, la Corte Constitucional pues ordenó transformaciones estructurales. ¿Para qué? Pues para garantizar la protección y asistencia que se vuelva efectiva a las víctimas, ordenando a las entidades estatales coordinar acciones y superar falencias en políticas públicas, estableciendo mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sentencia. ¿Cuál es la diferencia de esta sentencia con las otras? Que aquí ya cuando me habla de garantía, cuando yo voy a los derechos fundamentales de las víctimas y hablo de la garantía de no repetición, pues esta sentencia, la T025, cuando ordena esas transformaciones estructurales, pues nos lleva de una vez a pensar en garantías de no repetición. ¿Listo? El contexto como tal, pues ya se los decía, eh, esta sentencia es una sentencia como tal de T025 como tal, sentencia de tutela, y se da a la luz de varias tutelas presentadas por 150 familias en el año 2003. Y aquí en este sentido, la Corte, a la luz de todas esas tutelas que se presentaron por parte de estas familias, como tal dimensiona pues la grave situación de las personas desplazadas dentro del conflicto armado. Y también evidencia una brecha entre los derechos que se le reconocen en la Constitución como tal frente a la capacidad que tiene el Estado para garantizarlos, ¿cierto? O sea, sí, escribimos muy bonito, tenemos muchas leyes, tenemos muchos actos, decretos, reglamentos, disposiciones, ordenanzas circulares en papeles tan divinas, pero en este caso la Corte dice sí, está escrito chévere, pero resulta como tal que el Estado no tiene la capacidad para garantizar los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución. Y aquí, pues la Corte como tal declara el estado de cosas inconstitucionales al constatar la violación generalizada y prolongada de esos derechos fundamentales de la población desplazada. Al identificar que
falencias estructurales en temas de política de protección, asistencia, y también se da cuenta la Corte en ese análisis frente al tema de las tutelas, que existía una falta de coordinación y recursos entre las entidades del Estado frente a quienes, a esa población desplazada. También esta sentencia presta atención a grupos como mujeres cabezas de familia, niños, niñas y adolescentes, pueblos y comunidades étnicas, personas mayores y personas en situación de discapacidad, y lo que conlleva a ordenar esos cambios estructurales. La Corte dicta en ese momento algunas órdenes complejas para las entidades como tal, con el fin de que mejoren esa capacidad de reacción institucional, y más allá también de eso, que se destinen los recursos suficientes para atender una situación dentro del punto de vista de protección y asistencia a la población desplazada. Y se enfatiza en la necesidad de una atención adecuada y diferencial para las personas más vulnerables, ¿no? Buscando que esta sentencia busca en sí el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, superando la situación de vulnerabilidad. Y esta sentencia también crea una sala especial de seguimiento para monitorear el cumplimiento de la misma sentencia y facilitar soluciones para la población desplazada. ¿Listo? Ya les coloco acá, espérenme, busco acá el link para colocar, creo que ya no, denme 2 segundos. Listo. Sentencia T025 del 2004. Termino, jóvenes, haciéndoles énfasis en la pregunta, la cual quiero que ustedes se la respondan y algún día o en la próxima clase la analicemos a la luz de qué pasa con respecto a este tema de esos derechos de las víctimas frente al derecho penal, pero también cuando estamos a violaciones de derechos humanos, a esos mínimos internacionales de esos derechos de víctimas frente a situaciones en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. ¿Listo, chicos? ¿Claros hasta ahí? Profe, bien clarito. Sí, Bien claro. perfecto. Listo. Importante ya desde en cuenta, los invito a que estemos muy atentos a la otra sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque ya va a tocar el tema de ejecuciones extrajudiciales, y esa será una pregunta que les haré a ustedes en la próxima clase, si es lo mismo hablar de secuestro o de una ejecución extrajudicial, porque ahí podríamos entrar empezar a darle, no respuesta, pero sí podríamos empezar como a darle orden a acercarnos a una respuesta que nadie la tiene en este momento, frente a lo que yo les decía, cómo se ubica la víctima, cómo se ubica esas situaciones de la víctima frente al tema de sus derechos o a sus mínimos internacionales en derechos humanos y en DIH, ¿cierto? Porque no es lo mismo hablar de pronto de un homicidio, hablar de pronto de un homicidio en persona protegida, suelto así, ¿sí? Porque hay uno que lo veo yo a la luz del Código Penal, pero hay otro que los puedo estar viendo a la luz de una infracción al derecho internacional humanitario, y lo puedo elevar, por ejemplo, a la luz del Estatuto de Roma, a la Corte Penal Internacional. Esto quiere decir que me cambiaría como tal, me puede llegar a cambiar como tal la denominación. Pero aquí yo siempre me despido mucho. Aquí pienso que la apuesta la está dando el país, independientemente y esa apuesta la dio o le está dando el país. Y vuelvo a decirles, esto no fue ayer, ni antier, ni en el 2012, ni en el 2016. Esta apuesta Colombia la está dando desde hace mucho tiempo, a tener temas de acercamiento, a hablar a la luz de justicia transicional, hablar a la luz de justicia restaurativa, pero también hablar un poco de tema de alternatividad de la pena o esas penas alternativas como lo estamos viendo. No vamos a ganar, nunca vamos a ganar todos, nunca, 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 nunca vamos a ganar, y mucho menos como resultados de un conflicto, porque todo lo que está pasando es el resultado de un conflicto armado,
Y cuando hay conflicto, las 2 partes, 3 partes, 10 partes, cuando hay un conflicto, que